Antes de iniciar esta presentación, quiero manifestar mis agradecimientos a Explora y en particular a la comunicadora Ana Ochoa por la invitación para conversar con ustedes sobre un tema que considero es de gran actualidad y relevancia debido a las condiciones que hemos alcanzado actualmente en este país en el tema y a la importancia de la actividad minera. Para iniciar entonces, quiero presentarles un contenido general. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la minería, ha sido la minería aurífera en Colombia y los tipos de explotación. Esto con el fin de entender efectivamente cuáles son las fuentes y cómo ingresa el mercurio al ambiente. Posteriormente vamos a hacer un recorrido un poco histórico de lo que ha significado el mercurio para la humanidad desde tiempos remotos. ¿Cuáles son las fuentes de mercurio más importantes a nivel general? Fuentes de contaminación de mercurio. Las alteraciones del ciclo biogeoquímico del mercurio como resultado del ingreso de cantidades importantes de este metal por actividades antrópicas. Finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es el mercurio en los peces y los efectos más importantes sobre el hombre y algo de lo que es el marco legal actual en nuestro país, lo que se está haciendo actualmente para controlar un poquito lo que es la contaminación por mercurio en la actividad minera. Entonces, para iniciar, vamos entonces, como les anuncié, a hablar un poquito de la minería aurífera y los tipos de explotación en nuestro país. El oro en la naturaleza se encuentra básicamente en dos formas: en una veta, en una mina, en la roca suelta por descomposición de la roca, entonces, y posterior lisiviación, entonces el oro se deposita en los ambientes fluviales y forma depósitos aluviales. Eso entonces establece una gran diferencia entre lo que es la minería de veta y la minería aluvial. ¿Por qué es importante el oro? ¿Por qué el oro ha adquirido tanta significancia, dijéramos, en la joyería? Simplemente porque es un metal maleable y dúctil, el más entre todos los metales. Es un buen conductor eléctrico y por eso tiene aplicaciones en la electrónica y forma aleaciones con plata, cobre y níquel. La masa del oro, ustedes lo escuchan todos los días a través de la radio y lo leen en la prensa, se mide a través de la onza Troy, que equivale a 31 gramos de oro. Todos los días entonces en la radio nos están anunciando cómo está la onza Troy de oro. Y el contenido de oro en una aleación se expresa como quilates, que es simplemente una medida de la pureza del oro. En general, los tipos de minería aurífera se diferencian según la localización del oro y según el tipo de explotación. Según la localización del oro, hablamos de minería de veta y minería aluvial, y la minería de veta a su vez se puede desarrollar a cielo abierto o subterránea de socavón. De acuerdo al tipo de explotación, entonces hablamos de minería artesanal, conocida como barequeo en términos generales, mediana minería y gran minería. La mediana minería emplea normalmente dragas y la gran minería emplea maquinaria pesada. La gran minería es desarrollada básicamente por empresas transnacionales o grandes empresas nacionales, ¿ya? La minería de veta o cielo abierto
Allí el oro se localiza a una reducida profundidad y para desarrollarla se remueven la cobertura vegetal y el suelo. Es típico lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Bajo Cauca, es minería a cielo abierto. Esa minería durante el proceso de extracción del material pues tiene grandes impactos como la producción de cantidades importantes de materiales. Nosotros podemos observar los impactos de esta minería simplemente en el Bajo Cauca cuando apreciamos la turbidez de los ríos, en fin. Además, lógicamente, del impacto que implica el procesamiento del oro. La minería de beta subterránea, en esta minería se accede a los depósitos de oro a través de túneles. Esta minería tiene muchísimos menos impactos ambientales, pero es más costosa y riesgosa para la minería que la minería a cielo abierto. La mayoría de los accidentes en la minería se da precisamente en la minería de beta subterránea. Las minas más grandes de oro en el mundo son predominantemente minas subterráneas. La minería de beta subterránea, este es un ejemplo que tomamos nosotros de Gramalote, Antioquia. Aquí tenemos el socavón. Del socavón pues se sustrae el material. Ese material es transportado a través de bestias hasta donde se realiza la molienda del material. Es supremamente artesanal. Estas fotografías son relativamente recientes. La minería aluvial artesanal pues puede ser manual. Es común ver en algunas zonas del país, Chocó, Bajo Cauca, algunas personas simplemente sacando oro con una palita o a través de este sistema. Pero también la minería aluvial puede desarrollarse a través de dragas en el río Nechí. Esta draga de mineros de Antioquia, y esta es una draga de otros particulares, o a través de este sistema que es común en el río Porce, por ejemplo, ¿cierto? Que es a través de se sustrae el material, ya sea con buzos, con la ayuda de buzos y bombeo. En la minería aluvial simplemente el oro se extrae del fondo de los ambientes acuáticos y se usan dragas o bombas hidráulicas. Colombia fue un país supremamente rico en oro. Cuando llegaron los españoles acá encontraron que el oro fácilmente se podía extraer de las corrientes, se veía el oro. Durante aquella época entonces los mineros debían entregar al virreinato lo que se llamaba el quinto real, que era el 20% de lo producido. Durante 3 siglos más o menos fueron llevados a España 4 metros cúbicos de oro por año. Si nosotros multiplicamos entonces 3 siglos por 4 metros cúbicos, entendemos la dimensión de la cantidad de oro que fue llevada a España y posteriormente terminó en otros países europeos. Luego de la independencia, durante la guerra de la independencia, los mineros, particularmente los mineros de Antioquia, dejaron de pagar el quinto real y el oro lo intercambiaron en Jamaica por mercancías. Gran parte entonces de las familias ricas de Antioquia lo hicieron en aquella época. Luego de la independencia, inmediatamente después de la independencia, el gobierno entonces trajo ingenieros de minas ingleses y alemanes. Por eso muchos apellidos, algunos apellidos particularmente en Antioquia son ingleses y alemanes. Y estos señores trajeron el molino californiano, introdujeron la amalgación con oro y el procedimiento de cianuración.
Casi todo, absolutamente el siglo XIX y a principios del siglo XX, el oro fue el principal producto de exportación de este país. La expansión de la minería en los últimos años fue motivada básicamente por el alza de los precios. Nosotros pasamos de un precio de $280 por onza en el 2002 a $1.800 en el 2012. Posteriormente, a partir del 2012, se ha presentado un descenso en el precio y actualmente, esto no es real, ayer el precio estaba más o menos en $1.380 la onza Troy. Luego una tendencia descendente está empezando aparentemente a incrementarse. A incrementarse el precio, esto ha ocasionado que muchas empresas mineras hayan reducido el número de personal y otras empresas inclusive se han retirado del país por el descenso en el precio del oro. Muy bien. El incremento en todo caso en el precio del oro coincidió con cambios en la normatividad con el objeto de incentivar la entrada, la venida de empresas mineras, y según el Plan Visión Colombia del 2019 se espera que para ese año Colombia alcance una producción de 80 toneladas. Es decir, en el 2019 la meta es producir 80 toneladas a través de lo que se llama entonces la locomotora minera. Esa locomotora minera, como les digo, no ha empezado a operar plenamente por los precios del oro actualmente. La producción de oro en Colombia ha evolucionado astronómicamente, diría yo, desde el 2007. Pasó de 15.5 toneladas al año hasta 66.2 toneladas en el 2012. Eso significa un incremento de 4 veces solamente en 5 años, estimulado, como hemos dicho, por los altos precios internacionales del oro. ¿Cómo es la distribución de la producción del oro en Colombia? Y ese es uno de los problemas de la contaminación por mercurio, que está concentradita. Entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el año pasado, en el 2012, se produjeron aproximadamente el 80% del oro en Colombia. Bolívar, Caldas y Nariño más o menos produjeron el 12%, un 12% restante, y el resto del país solamente el 8.5%. Es decir, la actividad minera está concentrada en los departamentos de Antioquia y Chocó, y en el departamento de Antioquia fundamentalmente en el nordeste y en el Bajo Cauca. El mercurio. En la naturaleza el mercurio se encuentra fundamentalmente en forma de cinabrio, la roca, o sulfuro de mercurio, o en grandes bolsas de mercurio, poco común. Este es entonces el cinabrio, ¿ya? Cuando este cinabrio se oxida, pues se pone un poco más oscuro. El mercurio es el único metal líquido que existe a temperatura ambiental. Líquido a temperatura ambiental. Tiene y tiene adicionalmente la forma metálica, es muy volátil. Eso le brinda al mercurio la capacidad de desplazarse a grandes distancias de su introducción en el ambiente, en la atmósfera, ¿ya? Eso tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que puede afectar comunidades a grandes distancias de la actividad minera, y la ventaja es que a través de esa capacidad de transporte con la atmósfera se puede diluir siempre y cuando los ingresos de mercurio al ambiente se reduzcan. Muy bien. El nombre de mercurio es un homenaje de los romanos
al planeta. Pero también es un homenaje de los romanos al mensajero de los dioses. Los árabes lo llamaron azogue. Azogue es el nombre más popular entre los mineros para el mercurio metálico. Sigue siendo. Solo a mediados del siglo XVIII se descubrió que era un metal. El mercurio fue una de las sustancias que más fascinó al hombre a través de la historia. En la Edad Media, el principal uso que le dieron los alquimistas fue el intento de producir oro a partir del mercurio. Lógicamente fracasaron. Los romanos prontamente sospecharon que el mercurio era nocivo, que era tóxico, y en las minas de mercurio solo empleaban esclavos o convictos. Muy bien. En América Latina, entonces, la pequeña minería es probablemente la principal fuente de mercurio. Durante la amalgación y refogueo, el mercurio es liberado a la atmósfera y a los ambientes acuáticos. Se estima que los niveles actuales de mercurio en la atmósfera son aproximadamente, ustedes pueden ver estas cifras, entre 3 y 6 veces mayor a las concentraciones previas. Son cifras supremamente amplias. Entre 3 y 6 veces, eso significa que evidentemente carecemos de información precisa acerca de cómo ha sido el proceso de enriquecimiento de mercurio en ambientes acuáticos y en la atmósfera. De todas maneras, tenemos que decir que se ha incrementado considerablemente la concentración de mercurio luego de la industrialización. La amalgación, una situación crítica. Eso se basa en la adherencia preferencial del mercurio, del oro al mercurio. En presencia de aire y agua es simplemente esto. Aquí está, se mezcla el material mineral con el mercurio. Esta bayeta entonces se cierra y se escurre. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? El mercurio se pierde al agua y eso va directamente a las corrientes acuáticas. Esa es entonces una fuente muy importante de contaminación por mercurio en este proceso, mercurio metálico líquido. Es el resultado de lo que sobra en el proceso de amalgación inicial. Muy bien. La recuperación entonces del oro de la amalgama se hace por calentamiento y a través de la evaporación del mercurio. Nosotros vemos acá a este señor, esto podría ser, dijéramos, la olla en la cual él está haciendo el sancocho para el almuerzo, pero no, él lo que está haciendo ahí es quemando el mercurio. Entonces, con el incremento de la temperatura, el mercurio se volatiliza y este señor aquí tiene sus perros, él mismo está totalmente expuesto al vapor de mercurio. Muy bien. Encontramos también otros procesos aquí en Antioquia, por ejemplo, estos señores, en lugar de ese proceso que acabo de mostrar, utilizan lo que se llama la retorta. La retorta es simplemente un recipiente metálico hermético, ¿ya? Aquí lleva una tapa desde la cual sale un tubo de acero inoxidable. Ese tubo de acero inoxidable ingresa a un recipiente con agua. Entonces lo que ocurre es que este recipiente se llena con la amalgama, se calienta, se somete a altas temperaturas, el mercurio se escapa gradualmente y se condensa en este recipiente y así se puede recuperar por lo menos una buena fracción del mercurio y no se libera directamente como vapor a la atmósfera. ¿Está claro entonces en dónde está el problema de la pequeña minería? En la amalgación y en el refogado, como en este caso.
Entonces las pérdidas de mercurio en esos dos procesos se dan en forma líquida, mercurio elemental. Dijimos que el mercurio era el único metal que se existía en la naturaleza en forma líquida. Este es en la amalgación, y en forma de vapor durante el refogado. Algunas fracción se escapa en forma de especies inorgánicas. Muy bien. Si entendemos el ciclo biogeoquímico del mercurio, entendemos el problema de la contaminación por mercurio. Los ciclos biogeoquímicos de los elementos permiten que los materiales, los elementos circulen permanentemente en la naturaleza. Y eso significa que esos elementos que no son finitos puedan estar permanentemente biodisponibles, por ejemplo, los nutrientes para las plantas. Si los elementos no circularan a través de los ciclos biogeoquímicos, entonces se agotarían rápidamente. Esos ciclos biogeoquímicos entonces permiten la circulación de los elementos entre el ambiente geológico y los organismos. Involucran normalmente organismos. Por eso en los ciclos biogeoquímicos siempre hay microorganismos que transforman a esos elementos. Siempre en todos los ciclos biogeoquímicos hay transformación de los elementos. Siempre en todos los ciclos biogeoquímicos, o en casi todos, hay una relación entre el ciclo biogeoquímico de ese elemento y el ciclo del agua. El agua desempeña un papel muy importante en la remoción de esos materiales desde las rocas, por ejemplo, y en el transporte a largas distancias. Muy bien. El ciclo biogeoquímico global del mercurio es relativamente sencillo. Nosotros mencionamos que las fuentes naturales de mercurio eran la gasificación de la corteza terrestre y la emisión desde los volcanes, y un poquito la volatilización desde la superficie de la tierra o desde el agua. Entonces, ese mercurio que es emitido a la atmósfera normalmente es mercurio metálico, sí. Ese mercurio metálico es transformado normalmente rápidamente en la atmósfera a una forma iónica Hg2. Entonces ese mercurio, como les dije ahora, tiene una gran capacidad de transportarse a través de la atmósfera. Si hay aquí una emisión, ese mercurio se dispersa a grandes distancias. Se transforma en la atmósfera y por precipitación húmeda o seca alcanza ya sea la superficie terrestre o los ambientes acuáticos. En los ambientes acuáticos, el mercurio 2, con la participación de microorganismos que pueden ser aerobios o anaeróbicos, es decir, la metilación del mercurio puede ser aeróbica o anaeróbica. Ese proceso de transformación del Hg2 por parte de los microorganismos se llama metilación, en la incorporación de carbono a la molécula de mercurio. Y el metilmercurio es una sustancia que tiene una alta solubilidad en lípidos. Debido a esa alta solubilidad en lípidos del metilmercurio, ingresa rápidamente a los organismos y se acumula en los organismos. Se ha estimado, por ejemplo, que en los ambientes acuáticos la vida media del metilmercurio en los peces puede alcanzar 3 años. Entonces, si un bocachico, que es un pez migratorio, en el tránsito durante esa migración pasó por algunos sectores contaminados por mercurio, seguramente lo podemos capturar a 500 kilómetros agua de arriba abajo con altas concentraciones de mercurio, porque la vida media en peces, particularmente en peces,
particularmente en peces, es supremamente prolongada. Imaginen ustedes 3 años. Es prácticamente toda la vida del pececito. En organismos endotérmicos como nosotros, la vida media del metilmercurio es muchísimo más baja, debido lógicamente a las diferencias fisiológicas entre los peces y nosotros. Muy bien, entonces ese metilmercurio que ingresa aquí al fitoplancton inicia un proceso de acumulación gradual en las redes tróficas. Eso es lo que se llama la biomagnificación, y por eso cuando nosotros nos comemos un pececito, sobre todo un carnívoro de un ambiente contaminado, estamos también asimilando concentraciones altas de mercurio. ¿Por qué la biomagnificación? ¿Por qué este metilmercurio que ingresa aquí al plancton se va aumentando gradualmente hasta que alcanza concentraciones muchísimo mayores en los peces carnívoros? ¿Por qué? Porque la transferencia de energía en las cadenas tróficas, en los ambientes naturales, es poco eficiente. Solo una muy pequeña fracción de la energía solar que reciben los productores primarios alcanza a los consumidores finales. Entonces, como les dije, uno de los aspectos más relevantes del ciclo del mercurio es la volatilidad. Ya se los dije. Hombre. Se distribuye ampliamente a través de la atmósfera, y un elemento adicional es que el cinabrio es poco vulnerable a los procesos de intemperización, casi que no. Eso significa que el cinabrio es poco vulnerable, por ejemplo, a la erosión por el agua. Es difícil de movilizar en condiciones normales el cinabrio desde las rocas. Eso quiere decir que los aportes antrópicos al ciclo del mercurio son supremamente importantes. Y quiere decir entonces que el aporte del cinabrio o del mercurio desde las rocas a las cadenas tróficas es supremamente bajo. Muy diferente a otros elementos que también tienen un ciclo, dijéramos, sedimentario, por ejemplo, como el fósforo. Aquí quiero presentarles un poquito en más detalle cuáles son los procesos que ocurren en los ambientes acuáticos. El mercurio elemental, entonces, recuerden que puede ingresar al agua en el proceso de amalgamación. Entra como Hg0 y puede ingresar a la atmósfera también como Hg0. O sea, aquí tenemos la forma como el mercurio ingresa al agua en la amalgamación y cómo ingresa a la atmósfera por refogado. El vapor de mercurio, como dijimos, se transforma rápidamente a ion mercúrico y se precipita a través de la lluvia fundamentalmente. Ese ion mercúrico, entonces puede experimentar un proceso de metilación anaerobia o anaeróbica y se forma el metilmercurio, la sustancia, la forma química más peligrosa por su capacidad de bioacumulación y toxicidad. Y a partir del metilmercurio se puede formar, en todo esto participan bacterias, microorganismos. Recuerden que en los ciclos biogeoquímicos es indispensable la participación de organismos. El metilmercurio entonces se transforma, tiene varias posibilidades en el agua. Primero, que se transforme en dimetilmercurio. El dimetilmercurio es supremamente volátil, se escapa del agua, puede escaparse del agua, y en la atmósfera entonces por fotólisis se descompone y forman nuevamente Hg2+. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad entonces es que el metilmercurio
se absorba en los sedimentos. Hay que decir en todo caso que las concentraciones de metilmercurio en los sedimentos son normalmente bajas. La explicación es muy sencilla. La mayor proporción de metilmercurio que se produce en el agua es asimilada inmediatamente por los organismos, porque es una sustancia con una gran biodisponibilidad. Muy bien. Entonces, las concentraciones de metilmercurio en sedimentos nosotros encontramos normalmente bajas concentraciones. Eso no puede ser interpretado como que entonces hay muy bajos niveles de mercurio, ¿ya? Ese mercurio entonces, si no se absorbe en el sedimento, puede bioacumularse y biomagnificarse, ¿ya? Alcanzar concentraciones cientos, miles, millones de veces superiores a las que se encuentran en el agua, o puede sufrir un proceso de desmetilación y formar mercurio metálico. Ese mercurio metálico, si hay condiciones anaeróbicas en el fondo, entonces se puede reducir y formar sulfuro de mercurio que, cuando cambian las condiciones ambientales, se puede oxidar nuevamente y reliberarse. ¿Eso qué significa entonces? Que en los ambientes acuáticos el mercurio, como lo mencioné ahora, se puede compartimentalizar y transferirse a través de los diferentes compartimentos de acuerdo a las condiciones ambientales. Normalmente es difícil detectar concentraciones importantes de mercurio en la columna de agua. El destino final del mercurio son los sedimentos, en diferentes formas. Son los sedimentos debido a que el mercurio tiene una gran afinidad por la materia orgánica. El mercurio, los metales pesados son transportados en los ambientes acuáticos adheridos al material particulado. En la fase soluble, normalmente las concentraciones de metales pesados son muy bajas. Entonces, suele ocurrir que se hacen análisis de mercurio en la fase soluble y no se encuentran, y entonces se asume que allí no hay problemas. Muy bien. Entonces, como resultado del ingreso de mercurio metálico en la forma líquida y en la forma de vapor, simplemente ocurre un proceso de enriquecimiento de ese metal en los ambientes acuáticos y la acumulación y biomagnificación en la biota acuática. El proceso de bioacumulación y biomagnificación en la biota acuática significa dijéramos, una especie de depuración, porque retira el mercurio de circulación. Pero cuando mueren los organismos, nuevamente circula el mercurio. Aquí estamos frente al caso típico. En la contaminación ambiental tenemos dos casos. Por un lado tenemos los xenobióticos, que son las sustancias xenobióticos, que son las sustancias que no reconocen los organismos de la naturaleza, sustancias sintéticas, como el caso de los plaguicidas. Pero se trata, el impacto del mercurio tiene que ver con la intervención antrópica del hombre. Es decir, estamos movilizando el cinabrio desde las rocas y lo estamos poniendo a circular. La única forma de evitar que ese material no circule a través de la biosfera es capturándolo y confinándolo en un sitio determinado. De lo contrario, siempre continuará circulando. Por eso, el problema con el mercurio es que lo que hemos permitido que llegue al ambiente seguirá circulando. Particularmente en el agua, las cadenas tróficas poseen un mayor número de niveles y mayor complejidad que en los ecosistemas acuáticos. Eso aumenta la posibilidad de biomagnificación. Se estima más o menos que el 70% del mercurio acumulado en el tejido muscular de los peces se encuentra en forma metilada. Eso tiene una implicación muy importante para la salud humana.
Entonces, los peces que nosotros comemos contaminados con mercurio tienen más o menos el 70% de metilmercurio. Eso incrementa los riesgos del consumo de mercurio contaminado, sobre todo por aquellas personas que consumen frecuentemente esos productos. Y es común en las zonas bajas que la única fuente de proteína animal sea el pescadito. ¿Ya? Eso es especialmente válido para la fracción de las poblaciones más vulnerables, que son los niños y las mujeres en embarazo. Las mujeres en embarazo tienen, o los niños, el feto, los embriones tienen un alto riesgo de daños irreversibles si las concentraciones de mercurio en la madre son altas, porque el metilmercurio tiene la capacidad de superar la barrera, dijéramos, entre la mamá y el niño. ¿Qué tenemos en Colombia sobre acumulación de mercurio en peces? A pesar de que la minería aurífera en Colombia ha sido tradicional y es histórica, realmente la información sobre acumulación de mercurio en peces es relativamente escasa, ¿ya? Aquí tengo yo más o menos una síntesis de los principales trabajos que se han hecho en el país. Yo quiero destacar en todo caso el papel del profesor Olivero y del profesor Marrugo, dos costeños que han trabajado seriamente en el problema, ¿ya? Varios de estos trabajos son simplemente trabajos de grado de estudiantes de universidades de la costa o incluso de la Universidad de Antioquia. Estos señores, Mancera hace una recopilación, hizo una recopilación para el año 2006 sobre el conocimiento que teníamos en este país del problema de la acumulación de mercurio en organismos acuáticos, y la conclusión es que la situación es grave, no conocemos mucho. ¿Eso qué significa? Que tenemos que trabajar muchísimo sobre el conocimiento de las transferencias de mercurio en la biota acuática, sobre todo en las especies de peces comerciales, por ejemplo, ¿ya? Es supremamente importante identificar zonas críticas, especialmente para especies de peces que no son migratorios, donde probablemente el consumo frecuente de peces significa un riesgo para la población. Es importante en todo caso señalar que en el 95% de los ejemplares que nosotros analizamos, las concentraciones de mercurio en tejidos no superaban los límites de la OMS para alimento, límites para alimento, ¿ya? Y las especies carnívoras mostraban concentraciones superiores, que es realmente normal, porque eso evidencia que la ruta desde el agua no es tan importante como la ruta trófica. En humanos, las formas más importantes de mercurio, dijéramos, con relación a los humanos, vuelve nuevamente el mercurio elemental, el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico. Todas estas formas de mercurio en los humanos inducen cambios en los sistemas neuronales, afectan el sistema nervioso. Hay que señalar claramente que la exposición del hombre a metilmercurio se debe casi que exclusivamente al consumo de productos hidrobiológicos y sus derivados. Es decir, el hombre, los efectos más graves no están relacionados con la exposición al vapor, están relacionados con la exposición, con el consumo de productos hidrobiológicos contaminados con metilmercurio. La EPA, por ejemplo, definió como dosis de referencia o concentración de mercurio que puede ser consumida diariamente por un individuo sin efectos adversos. No, bien. 1 microgramo de mercurio por kilogramo de peso. Muchas personas en esas zonas bajas, en esas zonas de pesca, superan seguramente a través del día
referencia que nos entrega la EPA. El metilmercurio en los humanos, ya les dije, la vida media varía en humanos entre 44 y 56 días, muy diferente a los peces. La vida media de las formas inorgánicas en todo caso es mucho menor, de 3 a 4 días. Cerca del 90% del metilmercurio que consumimos a través de la dieta ingresa a través del tracto gastrointestinal del hombre y los animales. Es decir, un 90% del mercurio que asimilamos a través del alimento ingresa a través del intestino. Solamente el 10% queda por fuera. Ese metilmercurio se acumula en el cerebelo y en la corteza cerebral, como les dije, atraviesa la barrera placentaria 10 veces con una velocidad 10 veces superior a la del mercurio inorgánico. El embrión particularmente posee una mayor afinidad que la madre y se enriquece rápidamente por mercurio. Esto es análogo a lo que pasa, por ejemplo, con la hemoglobina. La hemoglobina del embrión de los mamíferos tiene una mayor afinidad que la con el oxígeno que la hemoglobina de la madre, con el objeto de poderle robar rápidamente el oxígeno, y eso ocurre también con el mercurio. El metilmercurio entonces puede alcanzar el sistema nervioso del embrión. ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes por intoxicación con metilmercurio? Incapacidad para coordinar movimientos de los músculos, temblores anormales, sensaciones anormales de la piel como el adormecimiento, por ejemplo, pérdida de control del habla, parálisis cerebral y disminución de la capacidad visual y auditiva. Esto médicamente se llama ataxia, tremor y parestesia. En los trabajos que nosotros hemos hecho, particularmente en los trabajos de consultoría, siempre hemos visitado cuando hacemos estudios sobre concentraciones de mercurio en determinadas áreas, y nos ha tocado, por ejemplo, medir mercurio en cabello. Hemos ido a los centros en los centros médicos de las poblaciones, y los médicos, el personal paramédico y los médicos realmente no tienen ni idea de cuáles son los síntomas de intoxicación por mercurio. En eso falta un poquito de capacitación. Muy bien. Se han registrado efectos neurotóxicos prenatales que pueden causar el retardo mental y parálisis cerebral. El cerebro, lógicamente, del embrión es mucho más vulnerable al metilmercurio. Y los neonatos pueden estar expuestos a metilmercurio a través del consumo de la leche materna. Es decir, a través de la leche materna se les puede transmitir también mercurio a los neonatos. ¿Cuáles son entonces los efectos sobre la exposición de mercurio elemental? También, como lo mencionamos anteriormente, cambios neurológicos, pérdida de la capacidad para distinguir los colores, inflamaciones en la piel. La ingesta puede causar daño hepático severo. Como les conté, en la Edad Media era común el consumo de mercurio metálico, parálisis progresiva de las extremidades y daños renales. Muchos morían como consecuencia de nefritis. ¿Qué fue la enfermedad de Minamata? La enfermedad de Minamata fue simplemente que esta fábrica, la compañía Chiso, usaba sulfato de mercurio para catalizar la producción de ácido acético. Y parte de ese sulfato de mercurio era liberado al mar, a la bahía de Minamata. Ese proceso de liberación ocurrió miren esto, ese proceso de liberación ocurrió entre 1932 y 1936. El metilmercurio inmediatamente era captado por el fitoplancton y se iniciaba el proceso de biomagnificación, y los pobladores, los pescadores de la zona,
se alimentaban fundamentalmente de pescado. ¿Ya? Entonces recuerden, esa fábrica operó del 32 al 36, o por lo menos los vertimientos ocurrieron del 1932 a 1936. En 1956, algunos años después, 121 personas se intoxicaron y 46 fallecieron. 121 personas visitaron centros médicos, pero las personas afectadas fueron más de 50.000. ¿Ya? Antes del incidente, durante todo ese periodo, se observaron movimientos erráticos en los peces y problemas de las aves marinas para volar. En ese entonces no se tenía idea de la capacidad del mercurio para biomagnificarse y además los problemas neurológicos asociados al consumo de mercurio. Aquí está una síntesis de lo que más o menos cuáles son los síntomas. Pérdida de la memoria y del sentido del olfato, dificultades para manipular objetos, aquí golpes frecuentes contra las paredes. Yo no sé si es que yo tengo esa enfermedad, Judy. ¿Ah? Caigo en cuenta. Zumbido de los oídos, todavía no. Pérdida de capacidad para detectar riesgos. Discapacidad para caminar en botes también. Y pérdida del conocimiento, no. Muy bien, eso es básicamente, esa es la síntesis de los síntomas que presentaban los señores de Minamata. Allí entonces, estudiando el problema, entonces por primera vez entonces surgió la evidencia de la capacidad teratogénica del mercurio. Eso impactó realmente a la humanidad. Nacieron niños con microcefalia y malformaciones en las extremidades. Son fotografías tomadas de lo que se llama el Museo de la Enfermedad de Minamata. ¿Ya? Este es más o menos el panorama. Otro incidente bastante grave, y miren y verá que entonces los incidentes de muertes masivas por mercurio, por contaminación por mercurio, se deben básicamente al consumo de alimentos contaminados por metilmercurio. Entre 1900 y 1972 el gobierno de Irak importó una gran cantidad de granos. Esos granos habían sido fumigados con metilmercurio y el objeto del gobierno era distribuir semilla para sembrar trigo y cebada. Algunas personas no atendieron esa recomendación y simplemente lo molieron para obtener harina y se hizo pan. 6.500 personas se intoxicaron y 459 murieron por el consumo del pan. Para el diagnóstico por la intoxicación de mercurio, y lo usamos mucho nosotros aquí, se utilizan análisis de sangre, cabello y orina. Más o menos los niveles normales de sangre son estos y de orina son 25 microgramos por litro. La sangre nos puede dar, los análisis de sangre nos puede dar a nosotros una indicación de cuál es la distribución total del mercurio total entre los eritrocitos y el plasma. Normalmente el metilmercurio se concentra en los eritrocitos y el mercurio inorgánico se permanece en el plasma. Entonces eso nos permite establecer la relación entre la cantidad de metilmercurio y la cantidad de mercurio total, que nos da una información sobre el mercurio, dijéramos, inorgánico. El cabello es muy buen indicador de las, dijéramos, exposiciones crónicas al mercurio, ¿ya? Y la concentración de mercurio se puede relacionar con el crecimiento del cabello. Entonces uno puede seccionar el cabello y mirar cómo ha ido cambiando la concentración del mercurio. La concentración de mercurio en cabello pues se ha correlacionado con las concentraciones del cerebro, el riñón y el hígado. Rutinariamente a las personas que vienen de la zona
de la zona minera se les hace un análisis de sangre, cabello y orina. Y la orina, pues, recogida durante 24 horas permite estimar la carga de mercurio. El problema de la orina es que en los mamíferos la principal ruta de excreción del mercurio no es el sistema renal, sino el sistema excretor, las heces. Por eso es que la nutria puede ser un buen indicador de problemas de contaminación por mercurio. En Colombia hay cerca de 220.000 mineros artesanales. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en el 2009 ingresaron 352 toneladas de mercurio. Y la minería del oro fue responsable de el ingreso de 194 toneladas en ese año. Muy bien. En el 2007, Colombia ocupó el tercer lugar en emisiones de mercurio, luego de la China e Indonesia, y particularmente la principal causa por la minería del oro artesanal. Nuestro territorio es considerado el más contaminado per cápita a nivel mundial, según este señor, un experto que visitó las regiones, dijéramos, del nordeste antioqueño y del Bajo Cauca. En Antioquia, entonces, si consideramos que las concentraciones típicas de mercurio en la atmósfera, en ambientes no contaminados, fluctúan más o menos entre 1 por 5 y 2 nanogramos por metro cúbico, y en Segovia se han encontrado concentraciones medias de 1.264 nanogramos por metro cúbico. Pues es claro que hay una diferencia considerable, y los valores máximos que reportaron estos señores fueron superiores al máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud de riesgo. Estos señores, entonces, según este estudio, concluyen que la contaminación por mercurio en la atmósfera urbana de esos pueblos es la más alta del mundo. Con relación a la parte epidemiológica, solamente disponemos de pocos estudios, y entre ellos tenemos una tesis de maestría de Sandoval en el 2005, donde señala que efectivamente hay neurotoxicidad por exposición de mercurio en Segovia, y que las principales fuentes de exposición, pues lógicamente, son los beneficiarios del oro. Recomendó la reubicación de esos beneficiarios. El proyecto Mercurio Global, que es un proyecto de la Gobernación de Antioquia, con Antioquia, el Ministerio del Medio Ambiente, busca básicamente reducir y eliminar el uso de mercurio en el sector de la minería artesanal a pequeña escala. Los logros de ese proyecto me parecen supremamente interesantes. Ellos evaluaron los niveles de mercurio en la atmósfera de los ambientes urbanos de los 5 municipios más contaminados de Antioquia, evaluaron las rutas de mercurio en Colombia, hicieron un inventario de lamentables mineros, evaluaron la ubicación de las fuentes y probaron nuevos tipos de concentrados de oro. El Icon Falcon es un sistema que no utiliza mercurio para separar el oro, dijéramos, de los otros materiales. Otros logros fueron pruebas de cianuración. La cianuración también es un procedimiento para procesar el oro. Lo probaron como una alternativa viable. Realizaron algo que es muy importante: campañas de sensibilización a la población y a los mineros. El consumo de mercurio en el 2009 en el Bajo Cauca era entre 60 y 100 toneladas. Nuevamente las cifras son bastante amplias, y actualmente el consumo, según la evaluación que realizó esta gente, se redujo 11 toneladas. Si esa cifra es verdad, me parece un logro muy significativo. Y las mediciones más recientes en Segovia y en Remedios del mercurio atmosférico indican una reducción entre el 25 y el 30% de los niveles.
Acaba de ser aprobada la ley 036 del 2013, se prohibió el uso del mercurio tanto en procesos industriales como en la minería. Los plazos son 10 años en los procesos industriales y 5 años en minería. Es decir, el mercurio debe ser sustituido por otros procesos, dijéramos, ambientalmente mucho más amables. Los ministerios mejor de Minas y Ambiente y Conciencias deben apoyar entonces la investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías limpias por orden de ese decreto, y Conciencias deberá consolidar un inventario nacional de investigadores sobre el uso del mercurio. Ya se estableció desde el 2007 un valor máximo de mercurio para el consumo humano, y el Ministerio del Medio Ambiente estableció que para obtener la licencia ambiental de los proyectos mineros, la licencia debe incluir también el proceso de beneficio del oro. Muchas gracias.